queridos alumnos. Espero que el día de ayer lo hayan pasado muy bonito. El día de hoy vamos a desarrollar el tema el cuento. El cuento es una narración breve en la que se narra una historia de ficción o imaginaria. Tiene un número reducido de personajes y el final de la historia siempre es feliz. Clases de cuento. Tenemos el cuento popular. Es una narración tradicional, breve, de hechos imaginarios que se presenta en múltiples versiones, que coinciden en la estructura, pero difieren en los detalles, donde los autores son desconocidos en la mayoría de los casos, aunque puede que se conozca quién lo recopiló. Tenemos el cuento de Blancanieves y los 7 enanitos. Y ahí al costado está la bruja. Cuento literario. Es el cuento concebido y transmitido mediante la escritura. El autor en este caso suele ser conocido. El texto fijado por escrito se presenta generalmente en una sola versión, sin el juego de variantes, características del cuento popular de tradición fundamentalmente oral. Tenemos el cuento de Peter Pan. Personajes del cuento. Por lo general son animales, princesas y brujas los protagonistas de los cuentos. Características del cuento. Cuando se escribe un cuento, hay que tener muy en cuenta los siguientes aspectos. La forma, es decir, la expresión o lenguaje utilizando elementos concretos y estructurados, así como palabras, frases, párrafos. El contenido se refiere a los personajes, a sus acciones y a la historia en sí. Partes del cuento. El cuento tiene 3 partes: el inicio, el nudo y el desenlace. El inicio es la parte inicial de la historia, donde se presentan todos los personajes y sus propósitos. La introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido. Ahora vamos a ver el nudo. El nudo es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia. Allí toman forma y se suceden los hechos más importantes. El desenlace es la parte donde se suele dar el clímax y la solución al problema y donde finaliza la narración. ¿Por qué son importantes los cuentos? Porque ayudan a desarrollar la imaginación de los niños. Es un medio de enseñanza que en algunos casos deja una moraleja. Fomenta la creatividad en los niños, estimula a las personas a leer, facilita la redacción de textos. Para recordar, cuento. Es una narración breve con historias fantásticas. Clases de cuento son 2, popular y literario. Partes del cuento: inicio, nudo y desenlace. Las características se refieren a la forma y el contenido del cuento. También no hay que olvidar que aquí les estoy dejando un link para que ustedes puedan escuchar otros cuentos. Tarea: verificando el aprendizaje. Redacte un breve concepto sobre el cuento. Con tus propias palabras me vas a decir para ti qué es un cuento.
2. ¿Cuántas clases de cuento desarrollamos el día de hoy? Igual me vas a marcar la respuesta. 3. Redactar un resumen del cuento que más te gusta. Ustedes saben muchos cuentos y van a redactar en forma breve el cuento que más les gusta. 4. ¿Qué características debe tener un cuento? Entonces van a leer cada una de las alternativas y van a marcar la respuesta. Gracias, mis queridos niños, gracias por su atención. Será hasta la próxima clase.